Bueno, ahora vamos a seguir con la clase que la profe Magda preparó para hoy, que es la creación de un cartel con el nombre. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el primer acercamiento con la arcilla, ¿sí? Ya que es la primera actividad. Acá les quiero mostrar algunos elementos que seguramente vamos a usar y que vamos a necesitar. En este caso es una tanza que se le pone en los dos extremos para que no, primero para no perderla y segundo para que no nos provoque lastimadura, ya que la tanza a veces es muy fina y se puede poner corcho o algo por el estilo. Esto sirve para cuando nosotros tenemos un fragmento más grande, lo podamos cortar de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos un corte limpio y además es más fácil. Bueno, arcilla, generalmente usamos 1 kilo de arcilla más o menos. Usamos una tabla que tiene que tener como un borde, ¿sí? Para que nos marque hasta dónde llegar cuando usamos rodillos, ¿sí? Son 2 listoncitos de madera o en este caso ya venía armada. Después vamos a usar estecas que generalmente se usan de madera o se usan de plástico. Hay también de metal, pero en este caso no está bueno usarlos porque se pueden lastimar. Bueno. La arcilla es importante que sea amasada antes de usar para que no quede aire, y así después no ocurra algún accidente en el horno, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos el fragmento o bollo de arcilla, lo que se va a hacer es que con esta parte de la mano, ¿sí? Se va a amasar para sacarle el aire que tiene dentro. Más o menos se le pegan unos golpecitos así, que también esto ayuda a que el aire se vaya adentro, ¿sí? También se puede golpear contra la mesa. Bueno, la tela sirve para que ahora la plancha que vamos a hacer de arcilla no se nos pegue en la superficie. Entonces, en este caso, esto es lo que yo les decía de límite. Generalmente un palo de amasar tiene que ser más largo o justo, como este caso, para que haga límite. Porque yo una vez que paso, ¿sí? Paso el palo de amasar sobre la arcilla, es necesario, ¿sí? Que nos haga el tope. Esta plancha que vamos a hacer nos va a servir tanto para esta actividad que va a ser la del nombre, como para muchas otras actividades. Es algo muy básico que nos sirve para mucho. Quizás escuchan el ruido del tope que hace el palo de amasar con las 2 varillas, o en este caso estos listones que son como más grandes. Esto nos permite que el grosor de la plancha sea el indicado para cuando lo pongamos en el horno no se nos rompa, ¿sí? Porque si es muy fino, va a contraerse la arcilla y se va a partir con el calor. Y la va a afinar una vez seca y se nos va a romper. Bueno,
Una vez que nosotros tengamos una plancha más o menos así, podemos agarrar uno de estas herramientas que sirven tanto para cortar como para hacer textura. Podemos agarrar esta, cada una tiene una punta un poco diferente, ¿sí? Algunas vienen más redondeadas, algunas que vienen así, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar nuestra plancha y vamos a hacer una forma que nosotros queramos que nuestro cartel tenga, ¿sí? La medida también, porque quizás queremos que sea más corto. Todo lo que sobra de arcilla siempre hay que guardarlo dentro de un trapo húmedo, recordar, enhumedecerlo y dentro de una bolsa, ¿sí? Vamos a emprolijar los bordes. Esto se puede hacer también o con la herramienta o con una esponja un poco húmeda, para que no queden estas rebarbas que después van a quedar desprolijas, ¿sí? Es importante los bordes tener mucho cuidado con los bordes, ser prolijos. Bueno, ahora, ya que vimos cómo se corta, cómo se amasa, cómo se estira, vamos a ver otra de las acciones básicas que se hacen, que es, por ejemplo, marcar, ¿no es cierto?, dentro de la pieza. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Magdalena y yo voy a escribir acá más corto porque claramente no me va a entrar sino de esta forma, como si fuera un lápiz. Quizás sería mejor si nos tomáramos un poco más de distancia entre letra y letra, porque lo podemos dejar así, trabajando más la letra y haciéndola un poco más ancha, ¿sí? Como este caso, por ejemplo, haciéndole más bajo relieve, se llama, ¿sí? Que son como surcos, ¿sí? Trabajando siempre la prolijidad de las rebarbas, como les dije antes. Las rebarbas son los bordes que quedan, que se levanta así la arcilla, ¿ven? Bueno, se puede trabajar así. Otra de las actividades que se puede hacer, otra de las acciones, perdón, es pegar y coser. Vamos a agarrar un trozo de arcilla. Vamos a amasarla, hacerla hasta lograr un choricito de esta manera. Hasta lograr el choricito del grosor que quieran, ¿sí? Bueno. Podemos usar este. Bueno, antes de todo hay que preparar la letra y se prepara de esta forma. Se elige alguna herramienta, o sea, alguna esteca que sea de punta. Esta tiene una punta bien para esto. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con la G. Vamos a hacer como unas marquitas, ¿sí?
de esta forma. Quiero que presten atención ahí. Y vamos a tomar un poco de barbotina en este caso. La barbotina es como si fuera la plasticola para el papel. Bueno, este es el caso de la plasticola para la arcilla. La barbotina es muy simple, es un poco de arcilla con un poco de agua y lograr una mezcla un poco homogénea, que sea como una pastita, ¿sí? Y lo vamos a poner donde vamos a querer pegar ese choricito que hicimos, ¿sí? Esto sirve para que después no se despegue, porque lo que no hay que hacer es poner algo arriba, como por ejemplo, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Yo pongo este choricito, lo pongo acá y lo aprieto y listo. Porque cuando se seque y la arcilla se contraiga, lo que va a pasar es que se va a salir. Ni siquiera hace una huella ahí. Bueno, pero esto no solo hay que hacerlo ahí, sino que también hay que hacerlo en el choricito que vamos a usar. Vamos a hacer las marquitas, que no se llaman marquitas, se llaman costuras, ¿sí? ¿Se puede agregar más barbotina? Sí, pero hay que procurar que no sea un enchastre y se llene de barbotina. En este caso yo puse bastante y está bien. Hacemos la letra I, para más facilidad cortamos. Nos procuramos que siga habiendo esas costuras. Pegamos e intentamos modelar un poco, ¿sí? Modelar quiere decir que le demos cierta forma a este choricito y que no sea todo recortado. Ahí hicimos la G. Bueno, esto acá no termina. Vamos a agarrar otra herramienta que sea más fina. Vamos a agarrar y vamos a hacer pequeñas costuras uniendo la parte superior con la parte inferior. ¿Qué quiere decir? El choricito con la plancha, ¿sí? Ahí pueden verlo. Es muy importante porque esto ayuda, además de la barbotina y la costura anterior que hicimos, ayuda a que quede bien adherido, ¿sí? Y además sea parte, ¿no? Porque si no queda como algo despegado, como, no sé, queda mal, digamos. Y además el riesgo que se despegue. Lo que vamos a hacer ahora es unificarlo esto. Se puede hacer con una herramienta o se puede hacer con una esponja también. ¿Ven cómo va uniéndose por medio de la costura? Bueno, una vez que nosotros lo veamos que está bien unido, que esté bien liso, que no queden rebarbas, ¿sí? Toma su tiempo y además esto se aprende con práctica, ¿sí? Se emprolijan los bordes, se unen los bordes. Hay que transformarlo como si hubiera sido uno, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Como si no hubiéramos hecho la plancha, lo hubiéramos escrito y después lo hubiéramos unido los choricitos para hacer esta especie de 3D de letras, ¿sí? Bueno, cuando nosotros creamos que están bien las letras, miren la diferencia que a mí se me complica despegarlo. Obviamente la arcilla está un poco húmeda y se va a mover, pero miren cómo cuesta sacarlo. A diferencia que cuando yo hice esto y lo pegué acá, miren,
Esto no. ¿Sí? Esto no. Esto cuesta que se despegue. Ahí lo moví un poco, así que vamos a ponerlo otra vez en su lugar. Bueno, nos vamos a pasar, en lugar de formar cada letra, vamos a usar textura. La textura son aquellas huellas que quedan dentro de la arcilla. La arcilla es muy fácil de dejar una huella porque es blando, es un material maleable, es un material blando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo agarré un cepillo de dientes viejo y esto que me permite que deje ciertas marcas, cierta textura. A ver si pueden verlo mejor ahí. Que aunque parezca poco, esta textura es mucho o es bastante para cuando pintemos, ¿sí? Pero también hay otro tipo de texturas que se pueden hacer con estas herramientas o con cualquier cosa que podamos ahuecar o podamos dejar una huella en la arcilla. Esta huella es más visible, es una textura de puntos. Podemos también usar la alternativa de la costura que hicimos, pero con otras direccionalidades, ¿sí? De esta forma. Estoy haciendo texturas al azar para que quede como una especie de muestrario, ¿sí? Cada uno va a hacer la que le guste. También podemos usar esta parte en mi caso. Lo que hay que procurar es que no nos pasemos, ¿sí? Porque recordemos que esto tiene un grosor, ¿sí? Esto tiene un grosor y no nos tenemos que pasar de este grosor, ¿sí? No perforemos la plancha porque esto es lo que no hay que hacer. Si nosotros hacemos esto y apretamos, nos queda una forma linda así, quizás, pero el problema es que vamos a cambiar la regularidad del borde, ¿sí? Y esto seguramente se nos rompa, estas puntas que quedaron acá, estas rebarbas también. Así que eso es lo que hay que tener cuidado. Por el momento lo que vamos a hacer es trabajar arriba de la plancha con distintas texturas, ¿sí? Hay herramientas que son más punzantes, entonces la textura es mucho más visible. Hay otras herramientas que no son tan punzantes, ¿sí? También podemos usar un desbastador, que el desbastador sirve, como la palabra lo dice, para desbastar, para sacar, ¿sí? Y esto funciona así. Con cualquiera de las dos puntas, siempre vienen puntas diferentes, se empieza a desbastar la arcilla, se empieza a sacar, ¿sí? Cuidado con las rebarbas. Por ejemplo, esta A que yo hice con otra herramienta, con una esteca, la pude haber hecho con esto también. Generalmente esta herramienta igual la usamos más adelante cuando se trata de quizás algunos utensilios como tazas y ese tipo de cosas, es más para eso. Pero también puede llegar a servir para hacer alguna textura de esta forma, ¿sí? O también podemos usar cosas que tengamos en la casa, ¿sí? Como alguna tela que tenga textura, alguna arpillera, algún hilo. En ese caso, cuando hablamos de hilo, lo que debemos hacer es poner el hilo sobre la plancha y con el palo de amasar
de vuelta hacer tope y pasar. Y eso ya nos va a dejar la huella, nos va a quedar nos va a quedar el hueco de esa textura, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo un elástico, ¿sí? Que si yo lo pongo acá arriba, que tiene estos nudos, si yo lo pongo ahí arriba y paso el palo de amasar, ven cómo entra ahí y nosotros lo sacamos con cuidado y nos queda la huella, ¿sí? Nos queda la textura de ese nudo en este caso. Bueno, espero que les haya servido, espero ver sus trabajos, así que, bueno, hagan todo al pie de la letra y tengan mucho cuidado con el grosor, tengan mucho cuidado y prolijidad con las rebarbas, hagan la costura porque si no después se despega y es una pena. Fíjense en quizás dejar, dependiendo el grosor que quieran de letra, fíjense en dejar capaz más espacio. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y espero que les sirva este video. Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima, saludos.